En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos al gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Anunciación, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la clase de la charla pasada empezamos a ver el tratado de Verbo Encarnado, ¿no? Vimos la primera parte, que era sobre el hecho de la encarnación, las conveniencias de la encarnación, los motivos. Y ahora vamos a encarar ya una parte, una cuestión más difícil y profunda del tratado de Verbo Encarnado, quizás la más difícil, ¿eh? Así que con las antenas bien paradas. Se trata de la naturaleza íntima de la encarnación, es decir, el modo en que se realizó la unión de ambas naturalezas, la humana y la divina, en la única persona divina del Verbo. Entonces, el tema este lo vamos a dividir en 3 capítulos, hoy veremos solamente el primero. La unión en sí misma, la unión de ambas naturalezas. En segundo lugar, la persona que asume a esta naturaleza humana y la naturaleza que es asumida. Los dos últimos los vamos a ver después, ¿eh? Hoy vamos a ver entonces la unión en sí misma, la unión de ambas naturalezas en Cristo. Entonces, la unión de las dos naturalezas en la persona divina del Verbo. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Y vamos a seguir el rollo Marín, como habíamos empezado a ver ya en la charla anterior, que desarrolla, va como siguiendo de una manera, de algún modo resumida, toda la doctrina católica desarrollada por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino, en la cuestión segunda de la tercera parte de la Suma Teológica, ustedes si se fijan aquí en la diapositiva, van a poder ver la Suma Teológica, la tercera parte de la Suma, la cuestión 2, los artículos del 1 al 12, que es lo que vamos a ver hoy. Este es el modo en que se suele citar en la bibliografía. STH es Suma Teológica, teológica en latín, por eso está puesta con la H. Tercia pars, tercera parte. Cuestión segunda, la Q porque en latín, questio. Y artículo 1 a 12. Si ustedes leen un libro de teología y ven esto así citado, ST que puede ser 1, 2, 2, 2 o 3, que son las partes de la Suma Teológica. Primera parte, o prima pars, como se la suele citar en latín, prima pars, secunda secunde, o prima secunde, que sería la primera parte de la segunda parte de la segunda parte, y la tercia pars, la tercera parte. Y las cuestiones, cada parte tiene muchas cuestiones, muchas,
y cada cuestión se divide en artículos, que varía la cantidad de artículos según las cosas que va a tratar Santo Tomás dentro de esa cuestión. Entonces, hoy vamos a ver de la tercera parte la cuestión segunda, toda completa. Pero vamos a ver más in extenso los dos primeros artículos, y de los demás vamos a ver un pequeño resumen de algunos, de los más importantes, no de todos, ¿no? Es muy larga esta cuestión y es muy densa, es muy densa, entonces por eso les dije al principio que hay que prestar mucha atención porque se van a ir incorporando, yo les voy a ir explicando, conceptos que van a ser como si fueran las piedras basales del tratado. Si ustedes entienden bien estos conceptos que vamos a ver, sobre estos conceptos se van a ir construyendo eh, todas las demás cuestiones. Bien, entonces, Royo Marín va a desarrollar la doctrina de Santo Tomás, que es la doctrina de la Iglesia, a modo de conclusiones. A modo de conclusiones. Esta primera conclusión, que correspondería al artículo 1 de la cuestión segunda, dice así: la unión del Verbo divino con la naturaleza humana de Cristo no se realizó fundiéndose las dos naturalezas, divina y humana, en una sola, sino que después de la unión, las dos naturalezas permanecieron perfectamente íntegras e inconfusas. Y esta conclusión es de fe divina. De fe divina significa que está contenida expresamente en la revelación y además es expresamente definida, o sea, fue definida de una manera positiva por el magisterio de la Iglesia. Repito, esta conclusión está contenida en la revelación, sea la Sagrada Escritura, sea la tradición de la Iglesia, y además ha sido ratificada o proclamada como dogma, para decirlo con palabras más comunes, digamos, por el magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta conclusión, el hecho de que ambas naturalezas en Cristo, después de la unión, permanecieron perfectamente íntegras e inconfusas, no se fusionaron en una sola, esto pertenece a nuestra fe. O sea, si yo no creo esto, no me puedo llamar católica. Bien, esta es la primera conclusión que vamos a ir estudiando un poquito, a profundizar. Antes de demostrar esta conclusión, vamos a aclarar algunos términos. En primer lugar, ¿qué es naturaleza? Porque en la conclusión, si ustedes se fijan, decía, hablamos de dos naturalezas, y hablamos de la unión del Verbo divino con la naturaleza humana de Cristo. Estamos hablando de la persona del Verbo divino y de naturalezas. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre naturaleza y persona. No son lo mismo, no son lo mismo. Naturaleza, en filosofía, es la esencia de una cosa en cuanto sujeto de las operaciones que le son propias. Responde a la pregunta, ¿qué cosa es esto? Cuando yo pregunto, ¿qué cosa es esto? Estoy preguntando por la naturaleza de una cosa. ¿Qué es esto? ¿Una piedra? ¿Un animal? ¿Un hombre? La respuesta a esta pregunta, ¿qué es esto?, indica la naturaleza de la cosa en cuestión. Y esa naturaleza constituye a la cosa en una determinada especie distinta de todas las demás. ¿Qué es esto? Una piedra, que no es ni animal ni hombre. ¿Qué es esto? Un animal. Si es un animal, entonces no es
una piedra. Y entonces va a actuar como un animal. Esa naturaleza animal va a determinar las operaciones que haga esa cosa. Va a actuar como un animal, y no como un hombre ni como una piedra. Y lo mismo se diga del hombre, y de cualquier otra naturaleza. El hecho de que una cosa sea lo que es esto va a determinar el modo en que va a actuar. No es lo mismo, entonces, naturaleza que persona. Persona responde a la pregunta, ¿quién es este? Ya no digo qué es esto, sino pregunto, ¿quién es este? Y señala al sujeto que realiza operaciones mediante su naturaleza racional. Persona, entonces, se refiere siempre a una naturaleza intelectual o racional. Entonces, esto tiene muchísimas consecuencias, Yo no puedo decir quién es este hablando de un perro, porque el perro no tiene naturaleza racional, es un animal irracional. Entonces, no es persona. Y por eso no es sujeto de derechos personales. Decíamos entonces que señala el sujeto. ¿Quién es este? Y nosotros respondemos, este es Pedro, esta es María. Respondemos el nombre personal. Persona, decíamos, se refiere siempre a una naturaleza intelectual o racional. Entonces, yo puedo estar hablando de persona como Dios. Dios es un ser personal. Puedo estar hablando de un hombre, porque es una naturaleza racional también. O puedo estar hablando de un ángel, porque el ángel es un ser racional también, es un ser intelectual y por tanto es un ser personal. Cuando hablamos entonces de personas, nos estamos refiriendo a un hombre, o sea, a un sujeto de naturaleza humana, varón o mujer. Estamos hablando de un ángel o estamos hablando de Dios. No hay otra opción. Y aludimos, cuando preguntamos cuando hablamos de una persona, aludimos a un sujeto concreto. Hablamos de Dios Padre, o de Dios Hijo, o de Dios Espíritu Santo, de Juan, de María, del ángel Gabriel, del ángel Rafael. Esto en cuanto a persona. En cambio, naturaleza puede hacer referencia a seres intelectuales, Dios, un hombre o un ángel, o irracionales, un caballo, un perro, o incluso a seres inanimados, una piedra, el agua. Todas esas cosas que acabo de nombrar tienen una naturaleza. La naturaleza, entonces, designa a la cosa, a la cosa. ¿Qué es esto? Agua. ¿Qué es esto? Un animal. ¿Qué es esto? Un hombre. ¿Qué es esto? Un ángel. Cada una de esas cosas tiene una naturaleza. La persona, en cambio, designa al yo. Al yo. Estos conceptos que acabamos de ver, persona, naturaleza, tenemos que tenerlos bien claros para comprender lo que quiere decir que en Cristo, que es lo que vamos a explicar a lo largo de esta charla, en Cristo hay una sola persona, que es el yo divino, la persona del Verbo, del Hijo, y dos naturalezas, humana y divina. Yo les sugiero que si tienen dudas, las vayan anotando y después de la charla podemos ir respondiendo. Bien, ¿qué significa entonces la conclusión? Que la unión del verbo divino, la vuelvo a leer, ¿no? La unión del verbo divino con la naturaleza humana de Cristo no se realizó fundiéndose las dos naturalezas, divina y humana, en una sola, sino que
Después de la unión, las dos naturalezas permanecieron perfectamente íntegras e inconfusas. En esta conclusión que acabo de leer, afirmamos que las dos naturalezas que hay en Cristo, divina y humana, no se fusionaron entre sí para constituir una tercera naturaleza, es decir, una naturaleza que no es ni divina ni humana, sino mezcla de las dos. No, sino que después de la unión permanecieron perfectamente distintas entre sí, es decir, íntegras y sin mezcla. Eso significa inconfusas. Inconfusas significa que se distinguen perfectamente cada una de la otra, tal como existían antes de la encarnación. Así como existía la naturaleza humana, que es la misma que tenemos nosotros, la naturaleza humana por un lado, la naturaleza divina por otro, así, de esa misma manera, existen en Cristo unidas. Unidas pero distintas, perfectas, distinguidas, una de la otra. Esto es lo que significa la conclusión, ¿no? A la que es lo que, con lo que empezamos. Vamos a seguir ahora por las cosas que se dijeron mal acerca de esta verdad, para después ver qué es lo que se debe decir bien de esto, ¿no? En el siglo V, un abad de Constantinopla llamado Eutiques reaccionó exageradamente contra la herejía de Nestorio. Nestorio era un obispo de Constantinopla que ponía en Cristo dos personas, la humana y la divina, ¿no? Entonces, como reacción contra esta herejía, se levanta Eutiques con otra herejía, porque se va para el otro extremo. Y él dice que en Cristo hay una sola persona y una sola naturaleza. Así como, él explica así como una gota de vinagre arrojada al mar toma la naturaleza del mar, o sea, se pierde, deja de ser vinagre y pasa a formar parte del mar, así la naturaleza humana de Cristo, según él, se habría diluido en la naturaleza divina. Eso dice este hombre, tratando de salir al paso de esa herejía en la que se afirmaban dos personas, dos naturalezas, ¿no? Entonces, según Eutiques, Cristo solo tendría una naturaleza divina, no tiene naturaleza humana para él. A esta herejía se la llamó monofisismo. Mono, uno, fisismo, naturaleza. Fisis es naturaleza en griego. Entonces, él decía que en Cristo había una persona y una naturaleza, que es la divina. Entonces, para él, Jesucristo no es verdadero Dios, no es verdadero hombre, no es verdadero hombre. Más adelante, esta herejía se va mutando, que es lo que suele pasar con las herejías, que se van como camuflándose, como los virus, que van mutando. También pasó con el monofisismo, y algunos entonces, dentro del gran bloque de monofisita, dijeron que en Cristo hay una sola naturaleza mixta, no ya divina, sino mixta, que es el resultado de la fusión de las dos naturalezas, la divina y la humana. O sea, Cristo no es ni Dios ni hombre, sino una tercera cosa que no se sabe qué es, ¿no? Bueno, y así el monofisismo perdura hasta nuestros tiempos. No crean que esto es algo que quedó en el pasado. Las herejías se aletargan, cuando surge una herejía, la iglesia reacciona, la refuta, y la herejía se aletarga, se hace la dormida, y surge nuevamente con otra ropa, con otro disfraz, pero vuelve a surgir, y eso a lo largo de todos los siglos. Hoy también hay monofisismo, incluso dentro de la iglesia. Hay quienes niegan que Jesucristo no es Dios, por ejemplo. Bien,
Estas son, así de una manera más global, una de las principales herejías que surgió en contra de las dos naturalezas de Cristo. Vamos a probar ahora la conclusión que habíamos visto. Esto es, que ambas naturalezas, humana y divina, en Cristo, después de la unión, o sea, después de la encarnación, permanecieron cada una perfecta e íntegra, distinta una de la otra. Y lo vamos a probar recurriendo a lo que son los fundamentos de nuestra fe, la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la razón teológica. La Sagrada Escritura consta claramente en el Nuevo Testamento que en Cristo hay dos naturalezas, divina y humana, por lo cual Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto a la divinidad, se puede citar muchísimos textos, vamos a tomar algunos nada más. Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. O sea, es Dios. Sigue en el mismo Evangelio. Yo y el Padre somos una sola cosa. Esto lo dice Cristo. Yo y el Padre somos una sola cosa. O sea, la naturaleza del Padre es la misma de la naturaleza de Cristo. Está hablando de la naturaleza divina. Cuando lo interpela en el juicio el sumo sacerdote, le dice, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió, tú lo has dicho. Está afirmando de una manera solemne su naturaleza divina. En cuanto a la humanidad, el Evangelio dice que Jesús, siendo niño, crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres, en el Evangelio de San Lucas. Además se dice que tuvo hambre, que tuvo sed, que estuvo cansado del camino, que se durmió, que lloró por Lázaro, que lloró por Jerusalén, que sintió tristeza mortal, etc. Todos estos sentimientos y todas estas cosas, el cansancio, la sed, el hambre, son cosas propias de la naturaleza humana. Esto en cuanto a la Sagrada Escritura. Entonces ya vemos que habla claramente de dos naturalezas perfectamente distinguidas. Vamos a ver qué dice el magisterio de la Iglesia, la enseñanza perenne de la Iglesia, que es lo que ha enseñado a lo largo de todos los siglos. El concilio de Calcedonia, que se celebró en el año 451, justamente contra Eutiques, habiendo surgido la herejía de Eutiques, que decía que en Cristo había una sola naturaleza, que esta era la divina, o sea que su naturaleza humana, ellos decían que era aparente, que era como un fantasma, digamos. Se reúnen los obispos de la Iglesia y estudian lo que estaba enseñando Eutiques y lo refutan. El papa que reinaba en ese tiempo era el San León Magno. Este concilio declaró, siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de dos naturalezas por causa de la unión. Están unidas, pero no mezcladas, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad, o sea, lo que le es propio a cada naturaleza lo ha conservado, y concurriendo en una sola persona, una sola hipóstasis, vamos a ver después esto, no partido o dividido en dos personas,
sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. Clarísimo. Fíjense todas las posibilidades que va haciendo caer una a una, sin confusión, sin cambio, o sea, no muta una naturaleza para convertirse en otra, sin división, no hay una separación neta, sin separación, y sin embargo, de ningún modo borrada la diferencia de ambas naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad. Cada naturaleza hace lo que le es propio. Y las dos unidas en una sola persona, que es la persona divina del Hijo de Dios. Unos años antes, el Concilio de Toledo había dicho expresamente: si alguno dijere o creyere que la divinidad y la carne son en Cristo una sola naturaleza, sea anatema. O sea, si alguno dijere que la divinidad, o sea, la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo son una sola, sea anatema. Porque hay dos naturalezas perfectamente distinguidas, sin cambios, sin confusión, etc. Veamos ahora la razón teológica. ¿Por qué vamos a ver la razón teológica? La encarnación es un misterio estrictamente sobrenatural. Por lo tanto, no se puede demostrar. Estrictamente sobrenatural significa que si Dios no nos lo hubiera revelado, nosotros no hubiéramos podido conocerlo. Como el misterio de la Santísima Trinidad. Si Dios no lo hubiera revelado, nosotros nunca hubiéramos sabido que en Dios hay tres personas. Eso lo reveló Jesucristo. Si Él no lo hubiera revelado, nosotros hablaríamos de Dios nada más. No hablaríamos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio estrictamente sobrenatural. La razón humana jamás podría llegar a conocerlo sin la revelación. Bueno, el misterio de la encarnación es lo mismo. Si Dios no lo hubiera revelado, jamás podríamos haber llegado a conocerlo. Entonces, como es algo estrictamente sobrenatural, que no podemos conocerlo por la razón sin la revelación, entonces tampoco se puede demostrar. Yo puedo demostrar que 2 más 2 son 4. Pongo 2 manzanas más otras 2 manzanas, demuestro 2 más 2 es 4. Pero ¿cómo demuestro que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Eso no lo puedo demostrar. Yo lo que puedo hacer una vez que está revelado por Dios, una vez que Dios me lo revela, yo lo que puedo hacer es demostrar al menos que no es contrario a la recta razón. Y esto es lo que yo hago al exponer la razón teológica. El misterio de la encarnación supera a la razón humana, supera a la razón creada, porque también supera a la razón angélica. Y por eso necesitamos que Dios nos revele este misterio para poder conocerlo. Pero el hecho de que tenga que ser revelado para poder ser conocido no significa que el misterio contradiga la razón. Está por encima, la supera, pero no la contradice. Y eso es lo que vamos a demostrar con la razón teológica. Santo Tomás expone la razón teológica con argumentos metafísicos. Sería una larguísima explicación, no una charla, sino varias, para explicar, para que se pudiera comprender bien los motivos que él pone. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es citar algunos argumentos que son más bien indirectos, los argumentos con los cuales se rechazan las herejías que contradicen esta doctrina. Entonces, primer motivo, primer argumento. Si la encarnación se hubiera realizado fundiéndose la naturaleza humana en la divina, como pretendía Eutíquez,
Cristo entonces no sería verdadero hombre, porque esa naturaleza humana se fundió en la divina, o sea, desapareció. Y si no fuera verdadero hombre, no hubiera podido ofrecer a Dios el sacrificio redentor en nombre y representación de toda la humanidad caída, que fue lo que vimos la charla pasada, lo cual es contrario a la fe revelada. Nosotros sabemos, porque así lo ha revelado Dios, que Cristo murió por nosotros, en lugar nuestro, y por eso se hizo hombre, para poder redimirnos. Si no fuera verdadero hombre, entonces no nos redimió, lo cual va contra la revelación. ¿eh? Es de fe que Cristo tiene una naturaleza humana íntegra y perfecta, y que por ella pudo ofrecer un sacrificio a Dios en lugar nuestro. Por lo tanto, la postura de Eutiques es absolutamente falsa y herética. En segundo lugar, tampoco se puede decir que la naturaleza de Cristo es mixta, o sea, no humana ni divina, sino una tercera cosa distinta que resulta de la mezcla de las dos. En este caso, Cristo no sería ni Dios ni hombre, sino otra cosa. No sé qué cosa sería, ¿no? Si no fuera Dios ni hombre, entonces no nos redimió, porque para la redención era necesario que el que merece y el que satisface sea al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Que sea verdadero Dios para saldar la deuda infinita que teníamos con Dios. Y que sea verdadero hombre para poder representarnos a nosotros, que éramos los que lo habíamos ofendido. Por lo tanto, tampoco podemos decir que en Cristo la naturaleza es mixta. Y en tercer lugar, tampoco se puede decir, como afirman otros monofisitas, que las naturalezas divina y humana se unen entre sí formando un compuesto. Ahora explico esto. Un compuesto, ¿qué significa esto? Así como el cuerpo y el alma en el hombre se unen formando al hombre, forman un compuesto, cuerpo y alma forman un compuesto que se llama hombre. La naturaleza humana es así, está hecha de dos cosas que son incompletas entre sí. Se reclaman mutuamente, el cuerpo y el alma. Cuerpo y alma forman un compuesto. Esta postura, estos monofisitas decían que la humanidad y la divinidad se unen así, formando un compuesto, como si fueran cada uno cosas incompletas. Pero esto es algo imposible. Incluso filosóficamente no se puede admitir, metafísicamente es imposible. En primer lugar, porque la naturaleza divina no puede de ningún modo entrar en composición con nada, no puede ser parte de nada, porque está por encima de todo. Entonces no puede formar parte de otra cosa. Dios no puede unirse a una cosa, a otra cosa creada, porque todo lo que no es Dios es creado. No puede unirse a otra cosa para formar un compuesto, es imposible. Y en segundo lugar, porque del hecho de que el alma y el cuerpo se unan formando un compuesto, implica que ambos, cada uno de ellos, son incompletos, incompletos e imperfectos, y se necesitan mutuamente, justamente. Por eso se forman el alma y el hombre se forma con alma y cuerpo, porque cada uno, el cuerpo solo no es hombre, el alma sola no es hombre, cuerpo y alma son hombre. Pero la naturaleza divina es infinitamente perfecta y la naturaleza humana, según lo que le es propio, también es perfecta. Entonces no pueden unirse para formar una tercera cosa, porque la naturaleza divina, primero que no puede entrar a formar parte junto con otra cosa, no puede, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero además, porque es infinitamente perfecta, entonces tampoco puede formar parte, tampoco puede hacer un compuesto junto con otra cosa que también es completa. La naturaleza humana es completa.
No necesita otra cosa para formar algo. Por lo tanto, es imposible tal unión de ambas naturalezas. Tenemos entonces las tres posibilidades tachadas. No hay posibilidad de supervivencia para el monofisismo y sin embargo sobrevive. Bien, entonces estas son las razones fundamentales por las cuales el monofisismo, en cualquier versión, es imposible. Por eso se debe sostener firmemente que en Cristo, luego de la encarnación, las dos naturalezas, humana y divina, permanecieron perfectamente íntegras e inconfusas, por lo cual decimos y afirmamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es una verdad por la cual debemos estar dispuestas a dar la vida. Por esto sí tenemos que batirnos a duelo. Segunda conclusión. La unión de las dos naturalezas en Cristo se realizó en la persona divina del Verbo. Por tanto, en Cristo hay una sola persona, la divina. Bien, en la conclusión anterior lo que afirmamos es que en Cristo hay dos naturalezas, cada una de ellas completa, inconfusa, perfecta. Perdón. Ahora lo que vamos a afirmar es que esa unión de ambas naturalezas están unidas. Veíamos que no están unidas entre sí formando una tercera o mezclándose una con la otra, pero están unidas. ¿Cómo están unidas? Están unidas en la persona. Y esa única persona que hay en Cristo es la divina. Vamos a profundizar un poquitito más ahora. Perdón, esta conclusión que acabamos de decir, que en Cristo las dos naturalezas se unieron en la persona que es la divina, esta conclusión también es de fe divina expresamente definida, o sea, una verdad contenida expresamente en la revelación y definida positivamente por el magisterio de la Iglesia. Otra verdad, entonces, por la cual tenemos que estar dispuestas a dar la vida. Bien, concepto de persona. Habíamos dicho al principio, para diferenciarlo el concepto de naturaleza, que persona designa al sujeto que realiza operaciones mediante su naturaleza racional. Pero hay una definición que es más precisa, la definición de Boecio, un filósofo cristiano del siglo V, y que es esta, la definición clásica, que se conoce, la definición más escolástica, que es la que usa Santo Tomás de Aquino. Persona es sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia individual de naturaleza racional. Y vamos a desmenuzarlo un poquito. Sustancia, la palabra sustancia es un ser que subsiste por sí mismo. Sustancia se diferencia, para entender un poquito qué es sustancia, se diferencia de accidente. Accidente no es un choque, un incendio, no. En filosofía, sustancia y accidente son categorías. Acá el ejemplo de las manzanas es buenísimo. La manzana tiene una naturaleza, es una sustancia. Naturaleza en este caso se identificaría de algún modo con la naturaleza en este caso. Es una sustancia, la manzana, pero tiene accidentes. Y estos accidentes son que el color,
la forma, el tamaño, la figura. Entonces yo puedo decir una manzana es roja o es verde, es grande, es pequeña, tiene el cabito, no lo tiene forma alargada o está podrida. Todas esas otras cosas que le vienen a la manzana son los accidentes. Son como si fueran cosas que están como agarradas a la naturaleza de la manzana. Yo puedo tener una manzana así en mi cabeza, en una manzana, y le voy poniendo colores. Lo pongo verde, le doy la formita. Todas esas cosas que yo le voy agregando a la manzana son los accidentes que están en la naturaleza de la manzana. Están en la manzana. Entonces, sustancia es lo que subsiste por sí mismo. En cambio, accidente subsiste en la sustancia, está enganchado a la sustancia. Yo no tengo el blanco dando vueltas por ahí, caminando por la calle. No, yo tengo una persona blanca. No tengo un azul caminando por la calle. En cambio, sí veo coches azules andando, circulando por la calle. La sustancia ahí sería el coche, el accidente, el color. Eso para que entendamos la diferencia. Entonces, sustancia, estamos diciendo acá, sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia es algo, un ser que subsiste por sí mismo. Subsiste por sí mismo. En segundo lugar, individual. ¿Qué significa individual? Que es una sustancia completa e incomunicable. El ejemplo de varias personas, por ejemplo. Aquí tenemos 4 seres humanos, 4 hombres en el sentido genérico. Hombres que son varones y mujeres. Todos tienen la misma naturaleza. De cada uno de ellos puedo decir lo mismo. Este es un ser humano, otro ser humano, otro ser humano y otro ser humano. Los 4 son seres humanos. Tienen la misma naturaleza, pero cada uno de ellos es una persona distinta. Tiene un yo distinto, que es completo e incomunicable, porque este hombre, se los presento, se llama Pedro. Este Pedro no le puede pasar su yo a María, que es la mujer que está al lado. Y María tampoco le puede dar su yo a Pedro. Cada uno de ellos es una persona distinta, aunque tengan la misma naturaleza. Todos son seres humanos, pero cada uno es una persona distinta. Por eso decimos que persona es una sustancia individual, única e incomunicable. Es incomunicable. No existe una trasvasación de personalidad, no existe eso. Es imposible. Y en tercer lugar, dice la definición de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué significa esto? Que solo existe la persona en una naturaleza racional. Es lo que decíamos antes. Existe en Dios, existe en el ángel y existe en el hombre. Y nada más. No hay un caballo que tenga persona, ni un oso, una foca, una ballena, el perrito. Por más que no quiera el perrito no es persona. Porque no es una naturaleza racional. No es naturaleza racional. Ay, pero parece inteligente, mira cómo le muestro el hueso y viene. No, eso no es ser inteligente. Eso no es ser inteligente, eso es tener instinto. Los animales irracionales no son personas. ¿Por qué? Porque no cumplen con esto, no cumplen con esto. No son una sustancia individual de naturaleza racional. Los perros, los gatos, etcétera, todas las mascotas que más queremos, los pescaditos, no son personas. No son personas. Bien. Entonces, en teología se utiliza la palabra persona, supuesto, hipóstasis,
Hipóstasis viene del griego, hipostasis, lo que está debajo, en el sentido que es lo que no se ve. Yo lo que veo son las cosas que están por afuera, los accidentes, si se quiere. Pero no veo lo que está, yo no veo la persona, yo veo a Juan, pero veo el cuerpo, veo la apariencia, no veo la persona propiamente. Bueno, aquí persona, supuesto e hipóstasis se utilizan indistintamente, son sinónimos. Son sinónimos. Así los vamos a usar al menos a lo largo de estas charlas. Cuando hablamos de persona, si decimos supuesto, hay que entender persona. Si decimos hipóstasis, hay que entender persona. Es lo mismo. Entonces, al hablar de la unión realizada entre las dos naturalezas de Cristo con la persona del Verbo, se usan las expresiones unión personal o unión en un solo supuesto, que es lo mismo, o unión hipostática, que es lo que más frecuentemente se utiliza en teología, la unión hipostática. Cuando yo digo unión hipostática, estoy haciendo alusión a que las dos naturalezas, divina y humana, se unieron en la persona divina del Verbo. Eso es unión hipostática, unión en la persona, hipostática. Bien, entonces, en esta parte de la exposición vamos a ver de qué modo las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, se unieron en la persona divina del Verbo, de tal modo que en Cristo solo hay una persona divina, no humana. Una sola persona divina en Cristo. O dicho de otra manera, hay una sola persona, y esa persona es la divina. Vamos a seguir el mismo método, veamos primero las herejías que surgieron contra esta verdad, y después vamos a probar la doctrina enseñada por la Iglesia. En el año, en los siglo IV, aparece un Diodoro de Tarso, que decía que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. Hasta ahí va bien, pero confundió los conceptos y entonces distinguió. Por eso es importante distinguir, entender bien los conceptos de persona y de naturaleza. Porque este hombre dijo que en Cristo hay dos naturalezas y una persona. Muy bien. Pero después no tenía bien puestos los conceptos y entonces distinguió. El Hijo de Dios habitaba en el Hijo de David, sin constituir con él un solo yo. O sea, puso dos personas. Y por eso él dijo que la Virgen fue madre del Hijo de David, o sea, madre del hombre, pero no madre de Dios. Fue madre del Hijo de David, pero no madre del Hijo de Dios. Terminó poniendo dos personas, por más que él decía que habían dos naturalezas y una sola persona, sin embargo, cuando explicaba esto, terminaba diciendo que en Cristo hay dos personas y que la Virgen, por tanto, no es madre de Dios, sino madre del hombre. Después, a lo largo del siglo V, aparece Teodoro de Mopsuestia, que admite también, dice lo mismo, dos naturalezas y una persona. Pero según él, la humanidad de Cristo no subsiste en el Verbo, sino que el Verbo inhabita en la humanidad como en un hijo adoptivo. Y por tanto, María es madre de Cristo hombre, pero no es realmente madre de Dios. Para él, la persona del Verbo habitaba en la humanidad de Cristo como en un templo. De algún modo, también postulaba dos personas. Una persona humana y una persona divina. ¿Ven cómo es importante el tema de los conceptos? Y el modo de expresarlo también.
porque él decía, sí, dos personas, una naturaleza, pero después terminaba diciendo lo mismo que eh, Diodoro de Tarso, que en realidad son dos personas. Y finalmente aparece Nestorio, que fue eh, el más furioso hereje. Nestorio fue un monje de Antioquía y luego patriarca de Constantinopla, para que vean que las herejías no surgían de entre los fieles, de entre la gente sencilla, no, eran obispos los que se levantaban enseñando disparates. Este Nestorio utilizó un lenguaje ambiguo y confuso. Atención, no era claro en decir las cosas, no largaba así dos naturalezas y dos personas, y que me maten si quieren. No, no, él iba así sinuosamente, ¿no? Tratando de decir lo que pensaba que a los otros les iba a sonar más o menos católico, pero en realidad lo que enseñaba era profundamente herético. ¿eh? Se valía de la ambigüedad, de conceptos raros, así medio sinuosos, pero en el fondo sus enseñanzas eran las siguientes. Primero, en Cristo hay dos naturalezas y dos personas perfectamente distintas, la divina y la humana. O sea, totalmente en contra del dogma. Además, Cristo en cuanto hombre es persona humana, no es Dios, sino únicamente portador de Dios, como podemos ser cualquiera de nosotros. Nosotros tenemos la inhabitación trinitaria, de algún modo somos portadores de Dios. ¿eh? Esa era la única, lo más que le atribuía a la naturaleza humana de Cristo. Es persona humana, en cuanto a persona humana, Él es solo portador de Dios. Y por consecuencia, la Virgen no fue madre de Dios, sino madre del Cristo hombre, porque él distinguía dos personas, ¿eh? La persona humana y la persona divina. Cristo hombre, con su persona humana, y además el Verbo, con su persona divina y su naturaleza divina. O sea, dos personas en uno, ¿no? Dos personas en una sola cosa. No sé cómo se lo imaginaría él en su cabeza. Bien, este es Nestorio. El nestorianismo no ha muerto, ¿eh? No ha muerto. Lo vuelvo a repetir, las herejías no mueren, ¿eh? Se hacen las dormidas y van resurgiendo a lo largo de los siglos. Y hoy día hay nestorianismo, incluso dentro de la iglesia. Entonces, no para que presten atención. No van a utilizar obviamente este mismo lenguaje, lo van a hacer con otras palabras. Vuelvo a repetir, el tema de la ambigüedad es un arma muy utilizada. Viejas herejías que, aunque fueron refutadas y condenadas enérgicamente por los concilios, han sido resucitadas a lo largo de los siglos por muchos herejes, racionalistas e incrédulos. Pero todas estas herejías que han surgido a lo largo de los siglos se reducen a un nestorianismo más o menos disfrazado. Bien, vamos a ver ahora entonces las pruebas de la conclusión. La conclusión que estamos ahora estudiando es la que dice que la unión de las dos naturalezas en Cristo se realizó en la persona divina del Verbo. Por tanto, en Cristo hay una sola persona, que es la divina. Vamos a probarlo también del mismo modo que probamos la anterior, con lo que dice la Sagrada Escritura, los Santos Padres, el magisterio de la Iglesia y la razón teológica. La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura identifica la única persona en Cristo con la persona divina del Verbo. De tal modo que lo que se dice de Dios, se dice del hombre, en Cristo. Estamos hablando en Cristo. Lo que se dice de Dios,
se dice del hombre, y lo que se dice del hombre se dice de Dios. Cuando nosotros decimos que Cristo en cuanto hombre nació de la Virgen María, estamos diciendo que Dios nació de la Virgen María. Y cuando decimos que Jesucristo en cuanto Dios resucitó, estamos diciendo que Cristo en cuanto hombre también resucitó. Lo que se dice de uno, se dice del otro. Lo que se dice de una naturaleza, se dice de la otra, porque es una sola persona, única. Entonces, en el Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Decimos que el Verbo se hizo carne, carne, hombre es lo mismo, y habitó entre nosotros. O sea que ese hombre que nació de la Virgen María es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume una naturaleza humana. En el Evangelio de San Juan, más adelante, nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El que bajó del cielo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el que subió al cielo con la ascensión es Jesucristo, que es el mismo que bajó, o sea que es el Verbo, la única persona, ¿eh? Que es la persona divina. En la carta a los Romanos, San Pablo dice, de quienes, según la carne, está hablando de los israelitas, de quienes según la carne procede Cristo. Cristo, según la carne, procede de los israelitas. Procede Cristo, que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Lo llama a Cristo, Dios bendito por los siglos, está hablando de Cristo como Dios, persona divina, y además dice que procede de los israelitas según la carne, tiene una naturaleza humana. Entonces ahí está hablando clarísimamente de esa naturaleza humana unida a la persona divina del Verbo. Sigue diciendo San Pablo en la carta a los Gálatas, mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Su Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nació de una mujer, Jesucristo. O sea, está hablando de la misma única persona, ¿eh? Con dos naturalezas, porque esa persona divina tiene una naturaleza divina y al nacer de la Virgen tiene además una naturaleza humana, pero es una única persona que es la divina. En la carta a Tito, también San Pablo, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad. El gran Dios y Salvador nuestro, gran Dios, es Jesucristo, que se entregó por nosotros. Está hablando de Cristo. Ese hombre que nació de la Virgen, que murió en la cruz, ese es el gran Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Habla entonces, podemos estar todo el día y nos va a faltar tiempo para citar todas las veces que aparecen de una manera clarísima, revelada, la única persona divina de Cristo. Habla de dos naturalezas, ¿por qué? Porque dice que padeció, que nació, todo eso es la naturaleza humana, no es la naturaleza divina. La naturaleza divina no nace. Está hablando de la naturaleza humana. Y al mismo tiempo está hablando de la naturaleza divina, porque dice el gran Dios envió a su Hijo, ahí, eso es Dios. Dos naturalezas y una persona. Pues se dice en muchos lugares que el Hijo de Dios se hizo carne, nació, padeció, murió, y que Jesús, hombre, es Dios. Lo que se dice de Dios se dice del hombre. Lo que se dice del hombre se dice de Dios. De aquí se puede perfectamente deducir
que las dos personas, que las dos naturalezas estaban unidas en la única persona del Hijo de Dios, el Verbo divino. Los santos padres también innumerabilísimamente se podría hablar. Los textos aquí citados son solo algunos. San Efrén decía, el mismo Dios que es impasible, fue pasible e impasible. Pasible e impasible. No fue clavado a la cruz solamente el cuerpo, sino que fue crucificado Dios hombre. El que clamó en alta voz y expiró, el que tuvo su costado perforado por la lanza, ese mismo es el Dios escondido. El que sufrió todo eso fue Cristo, que es persona divina, pero que tiene una naturaleza humana. San Epifanio, no tenemos dos Cristos, ni dos reyes hijos de Dios, sino el mismo Dios y el mismo hombre. No porque el Verbo habitó en el hombre, no, sino porque todo Él, todo Dios, se hizo hombre. El Verbo se hizo criatura. San Juan Crisóstomo dice, Dios y hombre, Cristo. Dios por la impasibilidad, hombre por la pasión. Un solo Hijo, un solo Señor. San Jerónimo, la gloria del Salvador es el patíbulo triunfante. Se le crucifica como hombre, se le glorifica como Dios. Decimos esto no porque creamos que uno es el Dios y otro es el hombre, y hagamos dos personas en el solo Hijo de Dios, como calumnia la nueva herejía, sino que uno y el mismo Hijo de Dios es también el Hijo del hombre. Cristo es persona divina, pero tiene dos naturalezas, la divina y la humana. San Agustín, el mismo que es Dios es hombre, y el mismo que es hombre es Dios. No por confusión de la naturaleza, no porque estén confundidas ambas naturalezas, sino por la unidad de la persona. El magisterio de la Iglesia. La Iglesia siempre profesó desde los tiempos apostólicos esta doctrina de dos naturalezas y una sola persona, la divina. Pero en el Concilio de Éfeso, en el año 431, se condenó en bloque la doctrina de Nestorio y se proclamó la personalidad única y divina de Cristo bajo las dos naturalezas y la maternidad divina de la Virgen. No es que recién a partir de Éfeso los cristianos o la Iglesia comenzó a creer que Cristo era una sola persona y dos naturalezas. No, siempre se había creído eso. Siempre, esa fue la fe de la Iglesia desde los mismísimos comienzos. Lo que pasa es que la Iglesia tuvo que, a raíz de las herejías, salir a refutar esas herejías y declarar dogmáticamente cuál era la verdad que debía ser creída. No que a partir de ese momento se declaró que Jesucristo es Dios, sino que la Iglesia tuvo que como poner el cartel. Esto es lo que hay que creer, y lo contrario es herejía. Fue San Cirilo de Alejandría quien trató de convencer a Nestorio para que retractara sus errores. Y viendo su obstinación, San Cirilo promueve el concilio para condenar solemnemente sus enseñanzas heréticas, porque la gente sencilla lo escuchaba y se confundía. Todo el pueblo cristiano de Éfeso aguardaba fuera del templo, esto es histórico, todo Éfeso aguardaba fuera del templo donde se desarrollaba el concilio. Y al enterarse de la proclamación de la maternidad divina de María, porque él decía, la Virgen es madre de Cristo hombre, no es madre de Dios. Y la gente se horrorizaba. Entonces, mientras se desarrollaba el concilio, la gente estaba fuera esperando para ver qué es lo que decidían los padres conciliares.
Y entonces cuando salen afuera los padres conciliares y leen las conclusiones del concilio, entonces estalló en vítores y aplausos. Y acompañó a los padres conciliares por las calles de la ciudad con antorchas encendidas, exclamando, Teotokos, esto es, Madre de Dios. La gente iba gritando por la calle, Madre de Dios, Madre de Dios. Vamos a leer parte de la segunda carta que San Cirilo de Alejandría escribe a Nestorio. Perdón. Y que esta carta se le escribe a Nestorio dándole los argumentos por los cuales demostraba que estaba equivocado él, para moverlo a retractarse. Como no lo consigue, se hace el concilio, se declara herética la enseñanza de Nestorio y se lee y se aprueba esta carta como parte del texto oficial de la Iglesia. Y dice así: no decimos que la naturaleza del Verbo transformada se hizo carne, ni tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo. No se cambió la naturaleza de Dios en naturaleza humana, no. Afirmamos más bien que el Verbo, habiendo unido consigo, según hipóstasis o persona, o sea, habiendo unido a su persona divina, la carne animada de alma racional, o sea, un cuerpo con un alma, humano, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o por la sola asunción de la persona. Y aunque las naturalezas sean diversas, la humana y la divina, juntándose en verdadera unión, hicieron un solo Cristo e Hijo. Hijo con mayúscula, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hicieron un solo Cristo. Se unieron a esa única persona divina. No porque la diferencia de naturalezas fuese suprimida por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad, por misteriosa e inefable unión en una sola persona, constituyeron un solo Jesucristo e Hijo. Porque no nació primeramente un hombre cualquiera de la Virgen Santísima, sobre el cual descendiera después el Verbo, ¿no? Sino que unido a la carne en el mismo seno materno, se dice engendrado según la carne, en cuanto que vindicó para sí como propia la generación de su carne. Por eso los santos padres no dudaron en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen. Leemos también los principales puntos de la doctrina de Éfeso, escritos también por San Cirilo. Y dice así, está a modo de anatemas, que era el modo en que se refutaban las herejías en ese tiempo. Si alguno no confiesa que Dios es verdaderamente el Emmanuel y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Anatema significa separado, ¿no? Fuera de la iglesia. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió a la carne según hipóstasis, o sea, según en la persona, y que Cristo es uno con su propia carne, es uno con la naturaleza humana, a saber que es Dios y hombre al mismo tiempo, sea anatema. Si alguno distribuye entre dos personas o hipóstasis las expresiones contenidas en los escritos apostólicos o evangélicos, o dichas sobre Cristo por los santos, o por el mismo Cristo hablando de sí mismo, y unas las acomoda al hombre entendiéndolo aparte del Verbo de Dios, y otras como dignas de Dios las atribuye al solo Verbo de Dios Padre, sea anatema. Estas cosas, si alguien dice, esto caminó, Cristo caminó, esto le corresponde a Cristo hombre, y esto le corresponde a Cristo Dios, que hizo milagros, que resucitó. Ese que dice eso está errado. Porque tanto las cosas que Jesucristo hizo con su naturaleza humana, como las que hizo con su naturaleza divina, todas esas cosas se atribuyen a la única persona de Cristo,
que es persona divina. Si alguno se atreve a decir que Cristo es hombre teóforo o portador de Dios, eso significa teóforo, y no más bien Dios verdadero, como Hijo único y natural, por cuanto el Verbo se hizo carne y participó de modo semejante a nosotros en la carne y en la sangre, sea anatema. O sea, el que dice que Cristo es un hombre que lleva a Dios dentro de sí, y en cambio no dice que es verdadero Dios, ¿eh? Ese es anatema. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en la carne, el Verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en la carne y gustó de la muerte en la carne y que fue hecho primogénito de entre los muertos, así como es vida y vivificador como Dios, sea anatema. Cristo padeció en la carne. Dios padeció en la carne. ¿Eh? El Verbo fue crucificado en la carne. Eso es lo que hay que decir. ¿Eh? Y si alguno no lo dice, ese está errado. Razón teológica. Santo Tomás explica en la Suma Teológica la razón por la cual la unión del Verbo, la persona del Verbo, con la naturaleza humana, tuvo que realizarse en la persona del Verbo. Pero para facilitar un poco la comprensión de los argumentos, son argumentos también metafísicos, vamos a citar aquí los razonamientos que él expone en otro de sus escritos, que es la Suma contra Gentiles. La Suma contra Gentiles es una suma, como si fuera un libro que él escribe para para los dominicos, que San Tomás es dominico, para los dominicos que iban a evangelizar a los pueblos paganos, por ejemplo los maometanos. Por eso es suma contra gentiles, o sea, contra los paganos. ¿Cómo explicarle a un pagano la fe católica? Entonces, los argumentos que desarrolla están adaptados a ese auditorio, y por eso son más sencillos. Él pone dos argumentos sobre todo, y dice así, para probar esto de que la unión de las dos naturalezas se dio en la persona divina. Primer argumento, todo lo que se hace algo, todo lo que se hace algo es verdaderamente aquello que se ha hecho. Lo que se hace hombre es hombre. Si algo se hace hombre, eso es hombre. Cristo, el Verbo, se hace hombre, como decimos, como dice San Juan en el Evangelio, el Verbo se hizo hombre, por lo tanto, el Verbo es hombre. Es hombre. Si se hace hombre, entonces es hombre. Pero de dos personas distintas, no se puede decir de uno lo que se dice del otro. Por ejemplo, no se puede decir que Sócrates sea Platón o cualquier otra persona distinta de Sócrates. Sócrates es Sócrates y Platón es Platón, ¿no? Por tanto, si el Verbo se hizo hombre, como atestigua la fe, es imposible que el Verbo y aquel hombre al que llamamos Cristo sean dos personas o dos hipóstasis o dos supuestos. Si decimos que el Verbo se hizo hombre, entonces Cristo, ese hombre al que llamamos Cristo, es Dios, una sola persona, es el Verbo. Hay que concluir, por tanto, que la unión del Verbo con aquel hombre, con esa naturaleza humana, se hizo en una sola persona. No hay dos personas, una humana y otra divina. Eso es lo que está probando. Segundo argumento. Los pronombres demostrativos, yo, tú, él, este, aquel, son los pronombres, se refieren a la persona o hipóstasis o supuesto. Acuérdense que son sinónimos, ¿no?
Dice, nadie dirá, yo corro, si el que corre es otro. Si yo estoy aquí sentada, ¿eh? Digo, yo estoy sentada. Pero yo no voy a decir, yo estoy corriendo, si el que está corriendo en realidad es el otro. ¿Eh? Ahora bien, aquel hombre llamado Jesús dice de sí mismo, antes que Abraham naciera, existo yo. Y también, yo y el Padre somos una sola cosa. Y otras muchas afirmaciones que evidentemente pertenecen a la divinidad del Verbo de Dios. Es por tanto manifiesto que la persona o hipóstasis de aquel hombre que habla, Cristo, es la misma persona o hipóstasis del Hijo de Dios. ¿Eh? Bien, entonces estos son los dos argumentos principales para probar teológicamente que la unión de las dos naturalezas en Cristo se dieron en la única persona del Verbo, la única persona divina del Verbo. Y por eso decimos que en Cristo hay dos naturalezas, divina y humana, y una sola persona, que es la divina, el Verbo, el Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, y ahora muy brevemente y rapidísimamente, porque ya se hizo tarde, vamos a ver algunos de los artículos para terminar la cuestión, así a modo de sumario. En el artículo 3 de esta cuestión que estamos viendo, Santo Tomás dice que la unión del Verbo divino con la humanidad de Cristo es hipostática, es decir, se hizo en el mismo supuesto o hipóstasis del Verbo. Es lo que hemos probado. En segundo lugar, en el artículo 5 dice que la humanidad de Cristo consta de alma y cuerpo como la nuestra. Es una naturaleza humana completa, porque Cristo es verdadero hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y decir lo contrario sería herético, puesto que destruiría la verdad de la encarnación. Si decimos que el Verbo se hizo carne, que el Verbo se hizo hombre, entonces tiene que haber asumido una naturaleza humana completa, íntegra, perfecta. No solo el cuerpo, también el alma, porque un cuerpo solo no es hombre completo. Un hombre completo es cuerpo y alma. Esto porque algunos decían que Cristo tenía solo cuerpo, pero el alma no tenía alma humana, sino que la divinidad hacía las veces de alma humana en Cristo. Y eso es absolutamente disparatado, ¿no? O sea, filosóficamente no se sostiene y además va contra la verdad revelada. El artículo 6 dice, la humanidad de Cristo fue unida al Verbo Divino sustancialmente, no accidentalmente. Y esto porque algunos decían que la humanidad de Cristo era como una especie de revestimiento de la divinidad. Decir que el Verbo se revistió de la humanidad de una manera así metafórica o que era algo aparente. No, Jesucristo se hizo verdaderamente hombre, como nos enseña la fe. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿eh? Un cuerpo y un alma perfectamente humanas, y una unión sustancial. ¿eh? De tal modo que Cristo, Dios y hombre, es una sola cosa. El artículo 7. Aunque la persona de Cristo es increada, porque es el mismo Verbo divino, es Dios, y Dios no es creado, sin embargo, la unión de las dos naturalezas en Cristo sí es una realidad creada. Esta unión no existe desde toda la eternidad. Cristo no está encarnado desde siempre, ¿eh? Sino que en un momento determinado sucedió la encarnación. Y ella, la encarnación, no introdujo ningún cambio ni mutación en el Verbo. No cambió a Dios la encarnación, porque Dios es inmutable, inmutable. La encarnación no cambió a Dios, sino que cambió a la humanidad de Cristo, que empezó a existir en el momento de la encarnación, unida hipostáticamente al Verbo.
La divinidad no cambia por la encarnación. Dios no cambió. A Dios no le agregó nada la encarnación, pero sí cambió a la naturaleza humana de Cristo, que en el momento de la encarnación comienza a existir unida a la persona del Verbo. Artículo 8 dice que no es lo mismo unión que asunción. Es una distinción muy interesante, porque se tiene que decir que no es lo mismo que Cristo se unió a una naturaleza humana, el Verbo se unió a una naturaleza humana, no es lo mismo que decir que asumió. ¿Por qué? Y ahora explica Santo Tomás. Puede decirse indistintamente, o sea, es lo mismo, que la naturaleza humana está unida a la divina o la divina a la humana. Están unidas entre sí. Entonces yo puedo decir, la naturaleza humana está unida a la divina, o puedo decir al revés, la naturaleza divina está unida a la naturaleza humana. Pero no puede decirse que la naturaleza humana asume la naturaleza divina, sino al revés. La naturaleza divina asume la naturaleza humana, porque la que asume es la naturaleza más perfecta, la principal. Y en este caso es la divina. La que toma la iniciativa de asumir es Dios, no el hombre. La que toma la iniciativa de la encarnación, de tomar una naturaleza humana, es Dios. Entonces es Dios el que asume una naturaleza humana y no al revés. Y el último artículo, el artículo 12, dice la gracia de unión y la gracia santificante, porque hay dos gracias en Cristo, está la gracia de Dios, es la gracia de unión, la unión hipostática es una gracia, y la gracia santificante. Estas dos gracias fueron naturales en Cristo, en el sentido de que las tuvo desde el momento de la concepción. En ese sentido son naturales, o sea, innatas, están desde que Él es engendrado. Pero no en el sentido de que fueron causadas por Él, en Él, por algún principio natural. Dice así Santo Tomás. La gracia de Cristo, tanto la gracia de unión, o sea, la gracia de la unión hipostática, como la gracia natural, la gracia habitual, la gracia santificante, estas dos gracias no pueden denominarse natural si queremos decir con ello que ha sido causada por los principios de la naturaleza humana. No, no fueron causadas por la naturaleza humana de Cristo. Se llaman natural en el sentido de que las posee la naturaleza humana en virtud de la naturaleza divina que la causa. Es la naturaleza divina la que causa la unión hipostática, que es la gracia de unión, y la gracia santificante. Se las llama naturales en cuanto que las poseyó desde el nacimiento, porque ya desde el primer instante de su concepción, la naturaleza humana estuvo unida a la divina y su alma fue llena de gracia. Bueno, terminamos acá este arduo tema. Les aconsejo que lo vuelvan a escuchar cuando puedan. Tomen nota de dudas que puedan tener. Me pueden escribir si quieren, si necesitan alguna aclaración. Yo no tengo ningún problema de responderles en la medida que les pueda responder. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.